Es que le duele mucho la espalda. Y le dije, vaya, que no hay, porque como la tiene que jalar hacia la silla para venir, los vecinos de aquí, ella es una católica, tiene muchos santos, tiene muchas. Además, yo le había dicho que si quería que íbamos para allá, ¿no? Que iba a hablar con usted, que nos íbamos a. Y me dije, de veras, pero. Ella sí quería, teníamos años de anhelo. Lo que pasa es que fuma muchísimo. No. Muchísimo. 3 cajetillas al diario. Sí. 3. Mi primera vez que hace 3. Porque Bueno, vamos a orar y vamos a iniciar el estudio. Ya son las 9:15. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día que nos permite reunirnos, Señor, para venir, Señor, a aprender más de tu bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de tu gloriosa palabra, Señor. Que transforme nuestros corazones, que vaya cambiándonos, renovándonos, Señor, cada día más y más, Señor. Ayúdanos a poner atención a tu palabra, ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, nuestra mente a tu palabra. Permite, Señor, que todo sea para la gloria de tu nombre y la honra y la alabanza tuya, Señor. Padre, toma control de todo ambiente, de toda situación, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, a los hermanos que aún faltan por venir y estén en camino, que tú los guardes y los traigas con bien, Señor. Gracias por mis hermanos que se esforzaron y están aquí, Señor. Tú bendice, tú guía, tú haz tu obra, Señor. Solo tú puedes abrir nuestros corazones y transformarlos, Señor. Así que te pedimos, Señor, que mediante la exposición de tu palabra, tú, Señor, nos expongas a la luz y nos hagas ver, Señor, lo que aún falta en nuestras vidas de quitar, Señor, de purificar, de santificar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En tus manos nos entregamos. Sea tu nombre glorificado por siempre. Amén, Señor. Amén. Pues, hablamos la palabra de Dios en Juan, capítulo 3. Vamos a acabar versículos 19 y 20 y 21. Juan. Capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, ¿verdad? Y nos quedamos en la última parte, dice, ¿por qué no vienen a la luz? Porque sus obras eran malas. Las obras de la gente no quiere venir a la luz porque sus obras son malas. El griego utilizado ahí para esta palabra es poneros, que significa que da una connotación de la degeneración de la virtud original, ¿sí? Esa es la palabra, utilizaban los griegos la palabra poneros cuando algo se deformaba de su virtud original, por lo cual fue creado, ¿sí? Entonces utilizaban esa palabra, poneros, y es lo que está utilizando Juan aquí al decir que sus obras eran malas. O sea, la palabra malas es poneros, que quiere decir que se desvirtuaron de su origen, ¿verdad? Que por lo cual fueron hechas, o sea, ahí se degeneraron. Entonces podemos ver que esa deformación de la virtud original fue que el hombre fue creado ¿para qué? ¿Para qué Dios nos creó? Para adorarle, ¿verdad? Para glorificarle, para tener comunión con Él, ¿verdad? Haré al hombre a imagen y semejanza mía, ¿verdad? Que señoreé, y vemos cómo Dios en el inicio, cómo tenía una comunión con Adán, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el pecado? Se rompió esa comunión, ¿verdad? Y empezó la degeneración de la virtud original, ¿sí? De la cual nosotros fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar y glorificar a Dios. Y el hombre, ¿qué empezó a hacerse? A glorificarse a sí mismo. ¿Cuál fue la tentación con la cual la serpiente o Satanás a través de la serpiente, ¿verdad?, engañó a Eva o tentó a Eva? Sí, pero ¿cuál fue? La manzana. No, pero ¿cuál fue el motivo? ¿Con cuál? El querer ser como él, porque Dios le dijo que si comía de ese fruto iba a llegar a ser como Dios. Exactamente, ¿verdad? Entonces eso es, fíjense cómo fue. Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Ahí vino. Y de ahí entró la deformación original, entró el querer ser igual a Dios, ¿verdad? Y hasta la fecha el hombre no quiere a Dios porque no quiere dar cuentas ante Dios. Puede formarse un Dios a su forma, como él lo
lo ideé, pero no quiere someterse al Dios verdadero, ¿sí? Y de ahí se desvirtúa la parte original. Nosotros podemos entonces verlo desde Génesis, ¿verdad? Cómo se fue desvirtuando la parte original y el hombre entonces empezó ¿a qué? A glorificarse a sí mismo y a buscar su propia gloria. El poder destructor del pecado, ¿verdad?, ha ido destruyendo a la humanidad. El pecado es algo que no hay palabras para definir su esencia, pero es algo tan terrible que destruye lo que agarra, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, como ya les he dicho, de Lucifer, ¿verdad? Lucifer era un ángel bellísimo, acabado en sabiduría, Pero quería ser como Dios. pero le entró lo mismo, le entró la soberbia, el envanecimiento, ¿verdad? Y quiso poner su trono junto al trono de Dios, quiso recibir gloria junto a Dios, y no, y ahí entró el pecado, dice, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y cómo lo fue deformando con el fin con el cual Dios lo hizo. ¿Cuál era el fin con el cual Dios hizo al ángel? Darle gloria a él y dirigir la alabanza hacia él. Lucifer era uno de los ángeles principales del cielo. Dice la palabra de Dios que no había otro ángel más bello que él, ¿verdad? Dios lo creó hermoso, perfecto. Y era precisamente para dirigir la alabanza hacia Dios. Pero él agarró y se ensorbeció, ¿verdad? Y el pecado que hizo destruyó el fin original para el cual Satanás fue creado. Lucifer, perdón, porque Satanás, la palabra Satanás es el engañador. Lucifer fue creado, ese ángel, ¿verdad? Creado en bondad, creado en belleza y todo, lo destruyó, ¿verdad? Totalmente. Y así es el pecado en cada uno de nosotros. El pecado va destruyendo nuestra virtud original. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice en Romanos 3:23, ¿qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasó? Pecó Adán y Eva. ¿Y qué pasó? De ahí el pecado se transmitió a toda la humanidad, ¿verdad? Todo ser humano que nazca no se hace pecador. Él ya nace pecador, porque ya trae el gen del pecado dentro de él. Ya nace con esa tendencia del pecado, ¿verdad? Decía por ahí un pastor, y eso es cierto, dice, si un bebé chiquito tuviera la fuerza de un adulto nos mataría. Cuando se emberricha y hasta se ponen colorados, a veces los bebés de un mes de nacido, ¿no? Y hasta se pirban, dice, si tuvieran la fuerza de un adulto nos matarían. Desde ahí podemos ver el poder del pecado. Tú educas a un niño chiquito y nada más tráelo en brazos y en brazos y en brazos, y lo dejas en cama de repente, no te lo acepta. ¿Por qué? Hace berrinche, ¿verdad? Y hace berrinche y horas de llorar hasta que lo levantes. Y yo era uno de esos. Se calma. Hasta que me dieron mi cueriza. Así era, mire, igualito. Hasta que lo dejé 3 días. ¿Ah, sí? 3 noches más bien, porque ella lo tenía así. Mi mamá hasta que me metió una tunda y ahí te vas a quedar. Y luego como papá. Ya como papá yo no acostumbré mucho a mi hija a brazos. Yo sí. Eso sí, no la acostumbré mucho a brazos. Sí la cargaba y sí andaba con ella, pero no la acostumbré a los brazos. Por lo mismo, ya traía lo que era experiencia en ese lado. Pero nosotros vemos esa parte, ¿verdad? Cómo los niños desde chiquitos tienden a querer controlar. Y ahí vemos, y ahí vemos el gen del pecado. Ahí vemos cómo la naturaleza pecaminosa está ya en los niños. Aunque hay que niños tan lindos, son bien lindos, son bien buenos. Es el mejor psicólogo del mundo, es un niño, porque sabe hasta dónde puede controlar al papá y hasta dónde no. Sí, los prueban. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la primera parte del versículo, ¿verdad? 23, bueno, léalo todo, pero tomamos la primera parte porque el otro corresponde al... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Hasta el pecado nos va a llevar a muerte. ¿Qué es muerte? Obvio. El pecado tiene sus consecuencias. Oye, ¿qué te pasa? El pecado es muerte. ¿Qué significa muerte, hermano? Separación. La muerte significa separación. Por ejemplo, la muerte eterna no significa que la gente va a dejar de existir. Significa una separación total y eterna de Dios. Por ejemplo, la muerte física, ¿qué es? La separación del alma con el cuerpo. Separación. La muerte espiritual, ¿qué es? La separación de la comunión con Dios en esta tierra. Y la muerte eterna, ¿qué es? La separación eterna de esa persona con Dios. Pero no quiere decir que esa persona deje de existir. Sigue existiendo, pero está separada, destituida totalmente de la gloria de Dios. A ver, me lo vuelvo a repetir. ¿Qué? ¿Qué parte? La diferencia de una y otra. Bueno, que muerte es separación, significa separación. La muerte física, o sea, la muerte física es separación del alma con el cuerpo. ¿Sí? La muerte espiritual, que nos habla Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, ¿verdad? Es la separación de la comunión del hombre con Dios. ¿Sí? Espiritual. Espiritual. Se rompe la comunión del hombre con Dios. Entonces, muerte espiritual. Y la muerte eterna o muerte segunda, como pone la palabra de Dios, ¿verdad? Es la separación eterna de Dios con esa persona. La muerte eterna. ¿Sí? Eso es. Muerte no significa que deja de existir, sino que se separa. Y es lo que nos está diciendo Juan 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, alejados de su gloria. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Muertos del pecado. Pues diremos, ¿no? Pues ¿qué diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, ¿verdad? Entonces Pablo aquí está explicando precisamente, dice, Pablo en los capítulos 4 y 5 de Romanos está hablando acerca de la gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Romanos 3:23 ya dijo, el pecado, el poder del pecado, lo que hace el pecado. Romanos capítulo 4 y 5, la gracia salvadora de Dios, ¿no? Lo que es la gracia. Pero Pablo explica tanto la gracia que se adelanta a una pregunta que le van a hacer. Casi cada capítulo es que Pablo se adelanta a una pregunta que le van a hacer en Romanos.
¿Sí? Y aquí la pregunta que le van a hacer a Pablo es, bueno, si ya no estamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia, entonces pequemos, ¿verdad? Pequemos, podemos pecar, porque pues tú, Pablo, estás diciendo que ya la gracia nos salvó, entonces que ya no importa si peco o no peco, ya me salvó, ya soy salvo, ¿verdad? Y Pablo dice, por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y aquí Pablo utiliza exactamente el griego, la negación en griego más fuerte que hay. Es como si Pablo ahí dijera no, no y 1000 veces no. ¿Sí? Es cuando dice en ninguna manera, ¿verdad? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Acaso un muerto puede seguir disfrutando de sus borracheras? No. ¿Un muerto puede seguir disfrutando de ser mujeriego? No. ¿Un muerto puede seguir disfrutando de ser un estafador, mentiroso? ¿No? Un muerto ya no puede disfrutar eso, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo. Si nosotros en realidad hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿sí? Si tú realmente naciste de nuevo, lo que está diciendo Pablo aquí es, tú no puedes perseverar en el pecado, porque si tú perseveras en el pecado, es que la gracia no te ha alcanzado. ¿Por qué? Porque el que dice Pablo, porque si en realidad hemos recibido a Cristo, hemos muerto juntamente con Él en la cruz y hemos resucitado a nueva vida. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque ya fue pagado ahí en la cruz del Calvario. Porque ya no estoy bajo la ley. Bajo la ley, ¿qué pasaba? El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Eso era la ley. Tú quebrantabas un mandamiento, adiós, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. Entonces eso era la ley, pero bajo la gracia es diferente, dice Pablo. Pero esa gracia, precisamente esa gracia que me ha salvado y que me ha transformado, me ha cambiado por dentro. Entonces ahora yo no me puedo deleitar en el pecado. Soy alguien que ha sido transformado por dentro y que está siendo renovado día a día, pero ya fue un cambio por dentro. Por lo tanto, yo no puedo seguir gozándome en el pecado, como les dije esa vez de ese muchacho, ¿verdad? que se drogó y lo decía jugando y que no sé qué. Oye, pues no has nacido, ¿no? O sea, ve y inyéctate más droga, métete más cocaína, fuma más marihuana, porque te haces tonto. En la forma en que lo estás diciendo, me estás diciendo que disfrutaste eso y que ahora quieres que Dios te perdone, pero que sí quieres seguir haciéndolo. Entonces eso no ha sido transformado, no ha sido cambiado. El que en verdad viene a la gracia de Dios ha sido cambiado, transformado y quitado de esa cosa. Tengo ahí un testimonio, está en YouTube también, de un pastor de Estados Unidos, que es un pastor con sana doctrina, ¿verdad? Él dice que cómo el Señor lo alcanzó. Él dice que se estaba drogando con cocaína, que él era un drogadicto y se estaba drogando en un cuarto con varios, pero el que lo indujo a las drogas y que se drogaba ahí juntamente con ellos, salió a una ciudad y allá lo alcanza el Señor y se empieza a reunir en una iglesia y él siente en su corazón de regresar a hablarles el evangelio a la gente que él metió en eso. Entonces se deja venir de esta ciudad y va ahí a predicarles el evangelio, ¿verdad? Y dice C.J. Mahaney, se llama el pastor, ¿verdad? Ya me acuerdo ahorita. C.J. Mahaney, dice él que él estaba predicando aquí a un lado, pero él no le ponía atención, él seguía inhalando la cocaína, ¿verdad? Pero dice, yo no sé el momento, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo ya no pude seguir drogando. Ese es el cambio que Dios opera. Ese es el cambio transformador que el Señor hace. Esa es la nueva vida. Cambias. No puedes decir, acepté a Cristo como Señor y Salvador y sigo siendo un mentiroso. Totalmente antinatural. Es como decir un león que diga, pues ya soy águila.
Mírenme, ya vuelo, mírenme. Todo el mundo lo ve, es un león. Por más que el león quiera decir que es águila, sigue siendo un león, ¿verdad? Entonces, lo que aquí está diciendo Pablo es que el verdadero cristiano ha tenido un cambio tan radical, y él pone un ejemplo que nosotros vamos a entender. Murió para el pecado y ha resucitado como un hombre diferente, como un hombre cambiado. Ya el pecado no se puede enseñorear de su espíritu y de su alma. Pero ojo, Pablo da una advertencia, y es ahí donde nosotros, por eso estoy citándoles este versículo. Dice que los hombres malos que no se acercan a la luz porque sus obras son malas, poneros, desvirtud o desfiguración, ¿verdad?, de la virtud original. Pablo aquí nos da una advertencia. El pecado ya no puede enseñorearse de tu espíritu y de tu alma, pero sí puede enseñorearse de tu carne si lo dejas. ¿Y eso qué te va a ocasionar? La desvirtud del propósito original de Dios para tu vida. La desvirtud. Por eso podemos ver a veces muchos cristianos allá afuera, ¿verdad?, que erraron su vida. Empezaron muy bien en el camino del Señor y ahorita están en diferentes pruebas y luchas a causa de los pecados que cometieron, ¿verdad? Podemos ver a lo mejor, les platicaba de este caso, ¿verdad?, de este evangelista que era de Oaxaca o Chiapas, de esas regiones de adentro. Pero el Señor ya lo utilizaba, ya iba mucha gente a sus campañas, ¿verdad? Pero él, al andar en los poblados, siempre había una muchacha que lo andaba siguiendo. En todas las campañas había una muchacha que lo andaba siguiendo. ¿Para que lo hizo caer? Y lo hizo caer. Y cuando él se levantó, ya después de haber hecho eso con la muchacha, él encontró en el espejo del baño: soy satanista y esta era mi misión, hacerte caer. Y ese joven se fue para abajo, ¿verdad? Y anduvo en los basureros, todo por diosero, sin que no quería que nadie lo viera. Su vida se hizo pedazos hasta que Dios lo volvió a restaurar. Pero es lo que dice Pablo: cuídense. O sea, ya el pecado no se puede enseñorear de ustedes en el sentido de quitarles la salvación, si en verdad han nacido de nuevo. Pero si ustedes permiten al pecado enseñorearse de su carne, les va a ocasionar muchos problemas que pueden ir desde cuestiones físicas, en cierta forma cuestiones espirituales, hasta la muerte física. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, eso es lo que está claro. Por eso desvirtuamos nuestra idea original de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó en Cristo Jesús? Recordemos que la salvación es del Señor, no de nosotros. Para glorificar. Él nos ha salvado, dice Efesios, para su gloria. ¿Sí? Para gloria de Él nos ha salvado. Entonces, nuestro fin ahora como personas salvas es agradar y glorificar a Dios. Pero el pecado, ¿qué quiere hacer? Desvirtuar esa función. Aún como cristianos, y si yo lo permito, entonces la función se va a desvirtuar. En primera, ser luz para los que están en tinieblas, se va a desvirtuar. Tú, después de caer, tu testimonio es manchado y ya muchos no te van a creer. Ya no vas a tener la autoridad para poder decir: Dios hace esto, aunque sabes que lo hace y por dentro sigues sabiendo que lo hace y que Él te ha restaurado y te ha limpiado, pero ya no hay cierta autoridad. Si nosotros descuidamos, el pecado se va a enseñorear de nuestra carne en la medida que nosotros lo dejemos, ¿verdad? El pecado puede empezar, hermanos, como una pequeña y suave tentación. Una pequeña y suave tentación. No va a empezar como algo fuerte, va a empezar como algo suavecito, ¿verdad? Y te va a empezar a atraer. ¿Cómo se han hecho hoy en día los grandes capos de las drogas? ¿Cómo empezaron? Primero robando dulces, ¿verdad? En las escuelas le robaban al dulcero y se llevaban su dulcecito para comérselo. Después de ahí se les hizo fácil robarle a sus amigos también algunos dulces.
Después de ahí ya no se conformaron con dulces y empezaron a robar dinero, ¿verdad? A los amigos. Y después de ahí ya no se conformaron con eso y empezaron a robar otras cosas. Y después de ahí se empezaron a meter con el dinero de papá y de mamá, ¿verdad? Y después de ahí se empezaron a meter con otro. Y de ahí a meterse a casas. Y de ahí, y tú ves su historia. Y su historia fue escala en escala. Pura delinquir. Pura delinquir. Pero fueron escalando en el nivel hasta convertirse en lo que son. Hasta ser lo que son ahora. Lo que son ahora. Los grandes secuestradores, el mocha orejas, tú ves su historial y empezó así. Y ahora lo ven como gracia, ¿no? Empezó así. Ahora ya tengo disfraz. Entonces, eso es lo que hace el pecado. Si yo permito al pecado, uno, y no me arrepiento, ¿qué va a pasar? Va a ir creciendo eso, hasta llegar al punto en que me enceguezca el pecado. Fue una historia de un delincuente que ya que lo iban a matar, que esa era la condena, su muerte. Cuando ya estaba a punto de morir, le preguntaron cuál era su último deseo y dijo que su madre muriera también. Y le preguntaron por qué, porque ella nunca supo cómo educarlo, porque si era delincuente era por él. Sí, supe de esa historia, que nunca le... A mí me la comentaron. Nunca lo bloqueó, ¿no? Que le veía llegar a veces con cosas que no... Hijo, ¿de dónde es eso? Y no lo disciplinaba, ¿no? Y de ahí fue con más. En Estados Unidos fue el asunto que pide que vaya a su mamá. Y en el momento que abraza a su mamá porque lo iban a matar, le arranca la oreja a su mamá. Yo, por lo que tú nunca me dijiste, porque tú nunca me corregiste, por eso estoy pasando lo que pasó. Le arrancó a su mamá el pedazo de oreja. Bueno, pues ese es un caso, nada más que ahora véanse en la mamá uno mismo. Y uno mismo es el que está en la ejecución. O sea, es uno mismo. Nunca te detuviste. Sabías, hubo amonestación de parte de Dios una y otra vez. El Espíritu Santo habló a tu vida varias veces. Deja esto, deja de hacer esto. No lo hiciste. No te frenaste, ¿verdad? Y seguiste hasta que el pecado se enseñoreó de tu carne. Por eso dice la Escritura, Pablo hablando en Gálatas, dice: el Espíritu y la carne luchan entre sí. El Espíritu Santo con la carne luchan entre sí para que no hagas lo que tú quieres. El Espíritu de Dios está poniendo resistencia para que tu carne, en donde el pecado todavía quiere reinar, no sea vencida hacia eso. Pero si yo no pongo atención a las cosas del Señor, no me alimento de la palabra, no estoy orando, en primer lugar ya estoy cayendo en pecado, porque me estoy poniendo en rebelión contra Dios. Estoy diciéndole a Dios: yo soy suficiente para mí mismo. No necesito orar, no necesito tener comunión contigo para vivir la vida cristiana. No necesito leer tu palabra para vivir firme. Eso es rebelión. Le estás diciendo a Dios, cuando Dios te dice sí lo necesitas, y tú le dices no te creo, no lo necesito. Esa es la muerte espiritual, ¿no? Esa es rebelión. Esa es rebelión. La muerte espiritual te separa de Dios. Sí, pero ya en nosotros como cristianos, si en verdad hemos nacido nuevo, ya no podemos caer en la muerte espiritual. Por eso dice, el pecado ya no se puede enseñorear de esa parte de nosotros, pero sí se puede enseñorear de nuestra carne y hacernos la vida de cuadritos, destruir nuestra vida, destruir el propósito para el cual Dios nos llamó, para darle gloria a Él, para darle un servicio a Él. Si Dios nos llamó a un ministerio, podemos ser quitados del ministerio por Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso Pablo dice: yo por eso, ¿verdad?, pongo mi carne, o sea, mi cuerpo, en dura servidumbre, o sea, en una disciplina bien fuerte, para que no habiendo sido yo heraldo a otros, yo mismo venga a ser quitado. Y Pablo está hablando del ministerio. Pablo está hablando de los galardones. Imagínense, dice Pablo: yo ya casi al final de la carrera y de repente la riego
Y me dice Dios, Pablo, ya no eres apto para el ministerio, quítate. Y ya, ¿verdad? Y ya, adiós corona, adiós galardón. Por eso dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que le dice, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, que nadie la tome, ¿verdad? Y tenemos que andar en ese camino del Señor para no perder la guianza de Dios y el propósito por el cual Dios nos salvó, glorificarle a Él. Ese es el propósito real. En primer lugar, porque el final de llevarnos a la gloria es que vamos a glorificar allá a Dios por toda la eternidad. Ese es el propósito. Pero desde aquí lo podemos ir haciendo, ¿no? Sí, pero si nosotros permitimos vivir una vida descuidada, de pecado y todo, ¿qué va a pasar? Rompemos ese propósito. Entonces Dios tiene que traer disciplina, y ya sea que la disciplina pueda ser adiós ministerio, puede ser adiós salud, puede ser alguna complicación espiritual, o puede ser muerte física. Te voy a quitar porque ya no. Y alguien dirá, bueno, me quita, qué bueno, sí, pero ya no cumpliste lo que tenías, el propósito para el cual te llamó. A lo mejor te llamó para ganar varias almas para Cristo, a ganar tu familia, a ganar eso, era el propósito de Dios para ti. Y Dios te tuvo que quitar a causa de tu pecado, a causa de tu vida descuidada, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, y como les digo, eso era una autoridad de los apóstoles que iniciaron la iglesia, ¿verdad? Cuando Pablo dice de este joven que estaba en adulterio con la esposa de su papá, ¿verdad? Imagínense lo terrible que era eso. Dice Pablo, ni aún entre los inconversos se oye eso. ¿Cómo puede ser? Quiten a ese perverso de vosotros, dice. ¿Y qué hace Pablo? Dice, al tal entrego a Satanás, para que aprenda a no blasfemar, a fin de que su espíritu sea salvo, pero su carne sea destruida. ¿Verdad? Qué tremendo. Por eso les digo, puede venir alguna complicación espiritual. No perdemos la salvación, pero sí puede venir una cuestión espiritual a nosotros, ¿verdad? Una cuestión fuerte. Saúl, el rey Saúl, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y venía un espíritu, ¿verdad? Y lo atormentaba. Y sin embargo, cuando va y erróneamente consulta a la divina esta, ¿verdad? Y viene Samuel, ¿qué le dice Samuel? Hoy estarás con nosotros. Yo le hice la pregunta y todavía no me la han respondido. ¿Qué significa hoy estarás con nosotros? Si se supone que Saúl para muchos está en el infierno. ¿Que Samuel también está en el infierno? No. Entonces, ¿por qué le dice Saúl que hoy te reunirás con nosotros? Samuel le dice a Saúl que hoy te reunirás con nosotros. Y sí, ese día mataron. Ese día, ¿verdad? En la guerra, Saúl y su hijo fueron muertos. Entonces, ¿verdad? Cometieron el pecado. Sí, todos los pecados que fue cometiendo Saúl, ¿verdad? Lo llevaron. Entonces, eso es lo que va a ser el pecado, y eso es lo que tenemos que ver nosotros. La gente de allá afuera que no conoce a Cristo está errando constantemente y está descumpliendo el propósito de Dios. Nosotros no nos pase eso. No pase que no cumplamos el propósito de Dios para el cual Él nos salvó. Él nos salvó para su gloria. Él nos salvó para hacer luz, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que fuimos salvados, fuimos rescatados, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ese es otro propósito que podemos perder si nosotros descuidamos nuestra vida. Nosotros descuidamos nuestra vida. Si nosotros permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, va a haber una desvirtuación, y luego el pecado es tan terrible que va a hacer llevarnos a otros pecados, como en el caso de David. Primero el ocio. ¿El qué? O la ociosidad, el ocio. No estaba haciendo nada y decidió salirse al balcón a ver qué veía, ¿verdad? Y como el castillo estaba en alto,
Fukutum, ve a una mujer ahí bella, desnuda, bañándose a lo lejos, y lejos de retirar la mirada inmediatamente, pues la clavó ahí, ¿verdad? Ocio, lujuria. Y el ocio lo llevó a la lujuria, y la lujuria lo llevó a la codicia, y la codicia adulterar. Al deseo y a la adulteración. Sí, el crimen, porque por eso manda a matar al marido. Y de ahí manda a matar, ¿no? Al asesinato. Entonces un pecado lo llevó a otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro. ¿Y David no era una persona salva? Sí. Pero se fue David era una persona salva. Pero cayó tras pecado, tras pecado. Entonces, ¿hasta dónde puede llevarnos una vida si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual? Vean el caso de David. Las consecuencias de David fueron terribles. Dios, cuando David se arrepiente, tiempo después, no sé cuánto haya pasado, si 1 año o 2, pero cuando David se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Dios le dice: David, te perdono. Y Dios le dice así: David, te perdono lo que hiciste, pero desde hoy va a haber consecuencias en tu casa. O sea, perdono tu pecado, pero las consecuencias las vas a vivir. Y desde ese entonces, ¿verdad? Desde ese entonces, David tuvo muchos dolores familiares. Uno de sus hijos viola a una media hermana, otra hija de él, ¿verdad? El hermano de esa hermana mata al medio hermano que violó a ella, ¿verdad? Luego un hijo se le rebela y le quiere quitar el trono. Luego Absalón, también el otro hijo, se le rebela y le quiere quitar el trono. Y no hubo paz dentro de la casa de David. Desde ese entonces, desde que cometió eso. Antes era diferente. Desde que cometió eso, se le vino todo para abajo. Dios lo perdonó. Dijo: David, yo te perdono. He perdonado, veo que te has arrepentido, sinceramente te perdono. Pero las consecuencias de lo que hiciste lo vas a vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Dios perdona el pecado. Antes de pecar tenemos que entender 2 cosas. Uno, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias nunca nos las va a quitar. Y como yo le digo a alguien, tenemos que ser bien valientes para aceptar las consecuencias y vivirlas. Si fuimos tan valientes para pecar, seamos tan valientes para asumir las consecuencias de nuestro pecado, ¿verdad? Esa es la parte que Dios nos está diciendo. No permitamos, hermanos, como dice ahí, que pase eso, que nos queramos alejar de la luz, que queramos que la luz ya no brille dentro de nosotros, ¿verdad? Y cada vez alejarnos más, y que el pecado cada vez se enseñoree más de nuestras vidas, de nuestra carne, de nosotros, ¿verdad? Permitir que el pecado vaya aumentando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, ¿verdad? La gente no quiere acercarse a la luz porque sus obras son malas, ¿sí? Porque las obras son malas. Pecado. Nosotros, ¿cómo vamos ante Dios cuando pecamos? ¿Vamos para qué? Examinarnos ante la luz y que Dios vea que estamos mal? ¿O queremos ocultar nuestro pecado? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ante Dios no podemos ocultar nada, ¿verdad? Ante Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Todo lo sabe. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando cometemos un pecado y creemos que Dios no se va a enterar. O que puedo negociar con Dios con un pecado, ¿verdad? Dios, tú sabes que puedo negociar contigo ahí, Señor, ¿verdad? Con un pecado. Como los niños, ¿no? Cuando cometen algo y los ve uno. ¿Qué hiciste? Yo nada. Ya no quieren ser. No, pero aquí es negociar, o sea, Señor, mira, vamos a hacer algo. Te prometo nada más tomar una vez a la semana, Señor. ¿Verdad? Negocio contigo. Como dicen en Guanajuato, te mandan a hacer la iglesia más bonita con recubrimientos de plata y oro para que me perdones mis pecados. Negocio contigo. Voy a todas las reuniones, Señor, pero permíteme seguir teniendo este vicio, permíteme seguir teniendo este pecado, permíteme seguir teniendo esto, Señor. Todo lo que tú quieras de mí, menos esto.
porque esto es mío, me pertenece. Y esto puede ser mis ilusiones, mis deseos, mis metas, mis proyectos, ¿verdad? Señor, no toques esto. Si tú tocas esto, entonces ya no, Señor. Yo te entrego todo lo que tú quieras, menos esto, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? El Señor dice, no. Jesús pidió todo, da todo lo que tengas a los pobres. Así es, todo. Dios dice, si no me entregas todo, no puedes ser mi discípulo. Tenemos que entregarle todo y dejar en Él nuestras manos. Con esto no quiere decir que renunciemos al trabajo, aclaro, sino que lo entreguemos, que si el Señor nos los pide, ahí está, Señor, ¿verdad? Si el Señor nos dice, anda, deja lo que tienes y sígueme, como a Mateo. ¿Cómo llamó a Mateo? Estando en la mesa de los publicanos, estaba cobrando los impuestos y estaba recibiendo sus ganancias, ¿verdad? Porque el gobierno de Roma no les daba un sueldo. Lo que el gobierno de Roma les decía, tú cóbrame el impuesto por mí, yo nada más quiero el 10%. Si tú quieres cobrar el 14, el 15, el 18, es tu problema. A mí dame el 10. Entonces, ¿qué hacían los publicanos? 10, 14, algunos el 15, y eran sus ganancias de ellos ahí. ¿Qué hace Jesús cuando viene y pasa por donde estaba Mateo? Le dice, ven y sígueme. Dice que al instante Mateo dejó todo su sustento, todo en lo que podía confiar, todo, y se fue atrás. Jesús. Eso es lo que nos está hablando la palabra. Cuando pasa, ¿verdad?, por donde estaban Pedro y Juan, que estaban echando las redes y todo, y dicen, dejen, síganme. ¿Qué hacen? Dejan las redes y se van y siguen al Señor. Cuando el Señor eso es lo que se está refiriendo el Señor. Pero a veces no queremos, no, Señor, yo te sigo, pero no me quites mis redes, porque mis redes son mías, no son tuyas. Y ahí es donde viene el problema. Ahí, ¿qué quiere decir? Que hay algo que no le estamos entregando al Señor. Y que en realidad tan solo la palabra Señor ya significa dueño de, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir, como dijo el Señor, me dices Señor y no haces lo que yo te ordeno? ¿Cómo me puedes decir Señor? Si Señor es dueño de, entonces mi dueño entrega esto, no, Señor, eso es mío. Pues no, que soy tu Señor. Sí, pero eso es mío. Todo lo demás lo que quieras, Señor, pero eso es mío. ¿Verdad? Y ahí ya estamos cayendo en un pecado. Y eso se va a ir enseñoreando de nosotros. No permitamos eso en nuestras vidas, hermanos. Como esto que está hablando Jesús. Estas palabras que estamos viendo desde Juan 3.1 hasta Juan 3.19 que llevamos, es la práctica de Jesús con Nicodemo. Todo esto se lo está diciendo a Nicodemo. Y entonces le está diciendo, Nicodemo, la gente no quiere venir a mí porque sus obras son malas, no quieren venir a la luz porque no quieren ser reprendidos por la luz, porque no quieren dejar su estilo de vida, porque aman su estilo de vida y porque no quieren ser transformados y cambiados, Nicodemo. Ese es el detalle. Por eso se necesita el nuevo nacimiento, Nicodemo. Regresemos al versículo 3. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nadie puede desear la luz si no está acostumbrado a la luz. Pon a un topo que ha vivido toda su vida abajo y sácalo a mediodía, ¿qué va a hacer? Y se va a meter rápido, va a buscar cómo meterse otra vez a la oscuridad. Métete a una cueva de murciélagos y prende una luz de repente, ¿y qué va a pasar? Salen despavoridos, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a la luz. No es su naturaleza esa. Entonces lo mismo sucede, y es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Por lo tanto, y eso lo vamos a ver, ¿verdad?, en el versículo 21, en que en realidad ha sido regenerado, el que en realidad ha nacido de nuevo, va a venir a la luz. ¿Por qué? Porque su naturaleza ha sido cambiada y ahora quiere ser en realidad un hijo de luz. Él quiere dar luz, ya no quiere dar tinieblas. Ya no es su naturaleza amar las tinieblas, y ahora su naturaleza es que quiere estar a la luz. Y cuando hace algo mal y peca, se siente mal, se siente horrible,
se siente la peor criatura sobre la tierra y le pide perdón a Dios, ¿verdad? Y le pide en ese momento perdón. Cristianos, si no nos estamos sintiendo así cuando pecamos, cuando hacemos algo mal ante Dios, no está viniendo un redarguir del Espíritu Santo fuerte, haciéndonos sentir lo mal que hemos hecho, puede ser dos cosas. Una, que en realidad no naciste de nuevo y te estás engañando. La segunda es que has descuidado tu vida espiritual y no es el primer pecado que cometes. Y no has venido a la luz para arrepentirte y has querido huir de esa luz, y por lo tanto, ¿qué has hecho? Has contristado al Espíritu Santo, el único que puede hacer la obra en ti. Eso es parte. Por eso cuando alguien peca y no se siente mal ante el Señor, es que o está o no ha nacido de nuevo, sigue siendo un hijo de las tinieblas, o ya tiene otros pecados atrás que ha ido ocultando. Y eso ha contristado al Espíritu Santo y no se ha arrepentido, y Dios no le está hablando. Por eso Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. De eso está hablando. De eso está hablando. No está hablando de las manifestaciones, no, está hablando precisamente de eso. Del único que puede hacer que tu vida vaya creciendo en santidad es el Espíritu Santo, que es el verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra, que hay otro que se dice ser el vicario, pero el único vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Cristo está en el cielo. ¿Quién hace realidad a Cristo aquí? El Espíritu Santo. Nuestro Consolador. ¿Verdad? Entonces eso es lo que pasa, hermano. Por eso quiero aplicarlo en este sentido. Yo sé que este texto va aplicado únicamente para la gente inconversa, pero quiero aplicarlo hacia nosotros para que veamos hasta dónde podemos llegar, o si ya hemos llegado, es momento de oír la voz del Señor, ¿verdad? Como dice Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Fíjense que nosotros somos los que endurecemos el corazón. Dejémonos ya de ese pecado y buscamos a Dios de corazón, porque si yo prosigo y sigo caminando en ese pecado, lo único que voy a hacer es que Dios tenga que venir una disciplina. Y ahí es cuando viene el escritor de Hebreos que dice, y otra vez dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, el día que me tentaron vuestros padres, y en ese día cayeron 120,000. 120,000 un solo día muertos. Por eso el Espíritu Santo nos advierte y nos dice, y claramente Hebreos dice, y el Espíritu dice, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque puede traerte consecuencias fuertes, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, regresando a nuestro pasaje ya en el versículo 20, ¿verdad? Cuando dice, porque sus obras eran malas, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso, es la gente que no quiere venir a la luz, ama las tinieblas, se ha adecuado a ese estilo de vida, ama ese estilo de vida, su naturaleza ama eso, ¿verdad? Pero es que no pueda, no quiere venir, como en Juan 5:40, ¿verdad? Que el Señor dice, anótenlo, pero se los voy a leer, Juan 5:40, que dice, y no queréis venir a mí para tener vida. ¿Quiénes son los que no quieren? Las personas no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Juan 5:40. Lucas 13:34. Lucas 13:34. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Ahí está. ¿Dios qué quería? Al pueblo de Israel, ¿qué quería?
Bajo sus alas, ¿verdad? Dice ese salmo, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Quería traerlo bajo sus alas, bajo su sombra, ¿verdad? ¿Y qué hizo Israel? No, gracias. No quisiste. No, fíjense que no dice Canaán, Canaán, o no dice Filistea, Filistea, o no dice Egipto, Egipto. ¿Cómo dice? Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Se está dirigiendo al pueblo de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? No quisiste. El Señor está mandándonos, hermanos, a buscar de Él, a refugiarnos en Él, a meternos en Él. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de comunión de la palabra? ¿Cómo está nuestra vida en santidad? ¿Está creciendo? ¿En santidad con el Señor va creciendo? Cada vez hago menos cosas que hacía antes, y ya he renunciado a cosas que antes hacía y que se ve que estaban mal ante Dios. Ya lo he hecho, o sigo haciendo los mismos y no he cambiado, y llevo ya 7, 8, 10, 15 años de cristiano, entre comillas, y no he cambiado, ¿verdad? El Señor ahí está diciendo: Jerusalén, Jerusalén. Permítanme, lo podemos pasar a las iglesias de Apocalipsis, pero quisiera yo hacer algo. Pongan ahí en lugar de Jerusalén, iglesia. Iglesia, iglesia. Que matas a mis predicadores, ¿verdad? Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte y no quisiste? ¿Verdad? Fíjense lo que está diciendo. ¿A qué profetas apedreaban el pueblo de Israel? A los enviados de Jesús, ¿no? Que predicaban su palabra. Aquí estamos en el Antiguo. Esto es del Antiguo. ¿A quiénes apedreaban? Apedrearon a Esteban, ¿no? No, ese es nuevo. ¿A quiénes apedreaban en el Antiguo Testamento? Perdón, en el Antiguo. Sí, no, Saulo tampoco. Recordemos a todos los profetas que vean ustedes, a todos. ¿Quiénes eran los profetas que eran maltratados? ¿Quiénes eran los profetas que eran encarcelados? ¿Quiénes eran los profetas que eran metidos en el pozo? ¿Quiénes eran los profetas que eran apedreados, aserruchados? Isaías murió partido a la mitad por un serrucho, lo aserrucharon. Sí, pero ¿qué era Samuel? También. Bueno, Samuel murió de vejez, pero ¿quién permitía que todos esos fueran apedreados? O sea, ¿qué profetas eran? A Josué. No, ¿qué profetas? Eran profetas de Dios. Profetas de Dios. Pero había varios que se decían profetas de Dios y a esos no los apedreaban. ¿Por qué? Porque les era de acuerdo a sus intereses. Porque les predicaban lo que querían oír. Y lo otro era la verdad. Todos los profetas que eran apedreados eran porque predicaban la verdad de Dios. Era porque predicaban la verdad. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós. Si nosotros leemos Primera y Segunda de Reyes, hay varios profetas ahí que fueron muertos. ¿Por causa de qué? De hablar la verdad. Pero llegaba otro profeta que le decía: no, Dios dice, ve y levántate contra ese ejército que lo vas a destruir con estos cuernos, dice el Señor, ¿verdad? Así dice Jehová. Cuando fueron a consultar al que sabían que era en realidad el profeta de Dios, ¿qué dice? Yo he visto en el cielo, ¿verdad?, una junta donde Dios se junta con otros espíritus y les dice: ¿quién va a hacer caer acá? Y dice que llegó un espíritu de mentira y le dijo: yo voy a ser espíritu de mentira en sus profetas. Y dice Dios: ve, porque lo vas a conseguir. ¿Verdad? Fíjense lo tremendo que era. Y ese era el que andaba ahí diciendo todo esos varios profetas profetizando eso, y un solo profeta
diciendo la verdad, y por eso fue encarcelado y sostenido a pan y agua nada más. Entonces eso es lo que está diciendo aquí, no que a cualquiera que se dijera profeta lo apedreaban, ¿verdad? Sino al que en verdad venía con la palabra de Dios, como Juan Bautista. Juan el Bautista, decir la verdad y no negarla, por confrontar al rey con su pecado, por confrontar a Herodes. Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Imagínense qué valentía de Juan el Bautista, enfrentarse al rey en ese momento, ¿verdad? El rey sobre esa zona, porque el rey era César, no de todos, pero bueno, el rey de esa zona, que era Herodes, ¿verdad? Enfrentarse a él y decirle: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Más bien quien hizo fue la mujer de Herodes, porque se molestó la verdad, porque le molestó la verdad. Pero Herodes no lo mataba antes porque temía al pueblo. Sí. Ahí mismo lo dice la escritura. Herodes temía al pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. El pueblo realmente lo tenía por profeta. Y Herodes no lo mataba por eso. Pero la mujer le dijo: dame la cabeza. Herodes era un hombre muy astuto. Herodes era un hombre muy astuto, político. Él sabía que si mataba a Juan el Bautista, él sabía que si mataba a Juan el Bautista, hermanos, él sabía que si mataba a Juan el Bautista, ¿qué iba a pasar? Su nivel político se iba a destruir, iba a ser destruido, iba a ser quitado. ¿Perdón? Aquí hay una confusión, porque ella dijo: no, ella quiso ser bautizada. ¿Quién? La mujer, ¿no? Va y le dice a Juan el Bautista, y Juan el Bautista la mujer fue la que indujo a la hija para que bailara y le pidiera la cabeza de Juan. Pero porque ella anteriormente había ido a pedirle algo a Juan, y Juan le dijo una verdad y se molestó por sus pecados. Lo que Juan confrontó era al rey directamente. Era el rey Herodes. Era el rey Herodes, y a él lo confrontaba, pero a ella no la confrontó. Ella fue la que le dijo la que indujo a su hija, porque sabía que Herodes le gustaba a la hija, ¿verdad? Entonces le indujo a que bailara, y verdad, y ya cuando la hija le dice: mamá, me dice que le pida lo que quiera, que le pido, pide la cabeza de Juan, porque es lo que quería ella, echárselo. ¿Por qué? Porque era el que estaba diciéndole: no te es lícito, y sabía que en cualquier momento Herodes era alguien que podía ceder a eso. Y la mujer astuta actuó de la forma más rápida, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no?, en la palabra del Señor. A todos los profetas que los mataron es porque realmente confrontaban a las personas ¿con qué? Con su pecado. Cuando alguien no te confronta con tu pecado, no te está hablando realmente la palabra de Dios, te está adulando. Pero eso a ti te va a gustar, pero al final te va a acarrear condenación. Entonces vemos que no quieren venir. Esperemos que todos aquí si queramos venir al Señor para ser alumbrados por Él y que muestre en qué cosas estamos mal, como David oraba a veces al Señor: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque los que sí veo, pues eso los tengo que confesar, pero los que no los veo, Señor, los que no me percibo que lo estoy haciendo, líbrame. Por eso le dice que escudriñara su corazón, ¿no? Así es. Escudriñame y conoce mis pensamientos, pruébame y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, ¿no? Es una oración real. Señor, ¿qué en realidad qué estoy creyendo? ¿Qué estoy atesorando? ¿Qué estoy poniendo en nosotros? ¿Verdad? Proverbios capítulo 1, lo voy a leer. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 32. Lo voy a leer por el tiempo, hermanos, ¿eh? Entonces dice: me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así dice Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 32. Proverbios 28 al 30. Proverbios capítulo 1, versículo 28 al 32. Ay, ya ve, por eso dije, mejor me espero para que... El profeta Isaías exclama en Isaías capítulo 30, versículo 15 y 16:
porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, sino que dijiste no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores, dice el Señor. No, yo voy a escapar de otra forma. Yo voy a escapar de otra forma. Yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que el Señor me mande. Yo voy a escapar de otra forma. Yo voy a hacer esto mal, pero por aquí tengo la salida y por aquí voy a correr. Lo voy a lograr. Y dice Dios: no, te equivocas. El perseguidor te va a alcanzar porque es más veloz que tú. ¿Verdad? Esa es la parte. Y ese perseguidor, aunque aquí era un ejército, ¿verdad? El ejército enemigo que estaba viniendo, este perseguidor, que nos va a perseguir, hermanos, si nosotros en realidad tenemos una vida descuidada y andamos en pecado y no queremos venir ante el Señor para confesar nuestros pecados, arrepentirnos y dejarlos, abandonarlos, porque el proverbio es que dice: el que encubre su pecado no prosperará. ¿Sí? No avanza espiritualmente, siempre será la misma persona, niño espiritual, inmaduro, etcétera, etcétera, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta de él, dice que alcanzará misericordia. Pero si yo no confieso mi pecado, no puedo dar el segundo paso, apartarme de él. Pero si yo confieso mi pecado y no me aparto de ese pecado, pues tampoco. Es una confesión vacía. Tengo que confesar y alejarme de ese pecado, viviendo las consecuencias que el Señor quiera que yo viva en ese estado. Pero tengo que darle hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí, no más, ¿verdad? No seamos, hermanos, de los que no quieren. Vengamos al Señor, que seamos alumbrados, que seamos dirigidos por Él, ¿verdad? Que seamos alumbrados por el Señor. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15. Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Quién está haciendo todo esto? Es el hombre. No quiere oír, no quiere ver, no quiere arrepentirse, no quiere buscar al Señor, no quiere andar entre el Señor para convertirse y ser sanado. La palabra, ojo, la palabra sanidad o salud también puede significar salvación. Y yo los salve. En sí, en las partes que encontramos varias veces en el Nuevo Testamento, salvación también podría ser traducido salud. ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo: yo los sane. O sea, ¿de qué necesitamos ser sanados? De esa enfermedad terrible que se llama pecado. Y solo hay un método, un antídoto para ese pecado, y se llama Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados, ¿verdad? ¿Y cómo puedo obtener ese método? ¿Cómo puedo obtener ese antídoto? A través del arrepentimiento y de la fe en Cristo Jesús, en ese antídoto. Si no, el pecado te va a destruir. Al final de cuentas te va a destruir. Y va a hacer que tu vida como cristiano sea un total y dura vida. Cuando el Señor dice: los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo he venido a darles vida, y vida en abundancia, ¿verdad? Una vida, wow, donde andas feliz, donde andas gozoso, donde andas, ¿verdad?, en el Señor fuerte. ¿Por qué no estamos viviendo ese tipo de vida? ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque hay cosas en nuestra vida que no están correctas delante del Señor,
y tenemos que venir a Él para ser sanados. Todavía hay cosas que a lo mejor estamos haciendo, hermanos, que está provocando que no vengamos al Señor. Yo no sé, hermanos, pero a mí me ha pasado a veces que el Señor me habla sobre un área y me hago de la vista gorda hasta que Dios viene, ¿verdad? Y habla más fuerte. No permitamos eso nosotros, hermano. Si Dios está hablándote de un área en tu vida, no endurezcamos el corazón, porque va a haber consecuencias duras, va a haber consecuencias difíciles. ¿Sí? Son 10:20, vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien?